En este canal, creemos que cada historia de amor y superación con un animal o una persona especial puede inspirar a cambiar vidas. Si tienes una mascota o un ser querido que te acompaña en los momentos difíciles, cuídalo y valora cada instante, porque a veces un pequeño gesto puede transformar para siempre un corazón roto. Si este tipo de relatos te conmueve, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y déjanos un like para que más personas puedan conocerla. La historia de hoy nos lleva a la imponente pero silenciosa mansión de Alejandro Rivas, un empresario de éxito en Ciudad de México, cuya vida se detuvo la noche en que perdió a su esposa Valeria durante el parto de sus hijos gemelos, Mateo y Martín. Desde entonces, el eco de las risas y conversaciones fue reemplazado por un llanto persistente que cada noche atravesaba las paredes. En ese hogar, el lujo no era suficiente para acallar el dolor. Los niños crecían sin el calor de un abrazo paterno y Alejandro, consumido por la culpa, vivía como un extraño entre sus propios muros. Hasta que una mujer humilde, contratada como empleada doméstica, llegó sin imaginar que cambiaría no solo el destino de dos pequeños, sino también el de un padre que había olvidado cómo amar. Camila Ortega llegó a la mansión Rivas una mañana nublada de septiembre. La lluvia ligera empapaba el asfalto y sus zapatos, gastados por años de trabajo, apenas lograban mantener el calor. Llevaba en la mano un pequeño bolso de tela y bajo el brazo una carpeta con referencias de trabajos anteriores. Sabía que no iba a un lugar cualquiera. La dirección que le habían dado pertenecía a una de las propiedades más exclusivas de la ciudad. Al cruzar el portón de hierro forjado, un silencio extraño la envolvió. No había música, no había voces, solo el eco distante de algo que, al principio, confundió con el sonido del viento. Pero a medida que avanzó por el sendero de piedra, lo reconoció. Llanto, un llanto agudo y repetitivo que venía desde el interior de la casa. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar el timbre. Una mujer de mediana edad, con gesto cansado y uniforme de servicio, la recibió sin sonreír. «¿Eres la nueva, verdad?», preguntó en voz baja. Camila asintió. «Sí, señora. Me dijeron que empezaría hoy». La mujer la condujo por un pasillo extenso, con paredes cubiertas de cuadros de gran valor, pero que parecían no haber sido tocados en años. El aroma era frío, como el de una habitación cerrada durante demasiado tiempo. A cada paso, el llanto se hacía más claro, más insistente. Camila sintió un nudo en la garganta antes de llegar a la puerta de una de las habitaciones del piso superior. Allí, en dos cunas idénticas, estaban los gemelos Mateo y Martín. Tenían poco más de un año, pero sus rostros mostraban un cansancio impropio para su edad. Entre sollozos, ambos miraban en la misma dirección, hacia una pared pintada de un blanco impoluto, sin cuadros ni adornos. Sus ojos se quedaban fijos, como si esperaran que algo o alguien apareciera desde el otro lado. Camila no pudo evitar acercarse. Les habló con suavidad, intentando calmarles, pero ninguna canción improvisada ni caricia logró detener las lágrimas. Fue entonces cuando, desde el fondo del pasillo, escuchó unos pasos firmes. Un hombre alto, de traje oscuro, apareció y se detuvo en el marco de la puerta. Era Alejandro Rivas. Su mirada era dura, pero no por enojo. Estaba llena de un dolor seco, sin lágrimas, como si todo llanto se hubiera agotado hacía tiempo. «No se acerque demasiado», dijo, con voz grave. «Se acostumbran, y luego es peor». Camila no respondió. En ese instante, entendió que el problema en esa casa no era el llanto de los niños, sino la ausencia de quien debía consolarlos. Alejandro Rivas había aprendido a sobrevivir con rutinas estrictas, salir temprano a la oficina, regresar tarde, cenar solo en el comedor enorme y encerrarse en su estudio hasta la madrugada. Evitaba el ala de la casa donde estaban sus hijos. Las niñeras contratadas se encargaban de todo, o al menos lo intentaban. Sin embargo, ninguna había durado más de unas semanas. La muerte de Valeria, su esposa, había sido un golpe brutal. No solo perdió a la mujer con la que soñaba envejecer, sino que también la tragedia coincidió con el nacimiento de Mateo y Martín. Para él,
Los gemelos se convirtieron en un recordatorio constante de lo que había perdido. No podía mirarlos sin sentir un peso insoportable en el pecho. Camila lo notó desde el primer día. El desayuno se servía en silencio. Alejandro no preguntaba por los niños, ni siquiera si habían dormido o comido bien. Los empleados de la casa hablaban de él en voz baja, con respeto y temor. Era un hombre que había construido un imperio empresarial, pero que no sabía cómo sostener a sus propios hijos en brazos. Una noche, mientras recogía la cocina, Camila volvió a escuchar el llanto. Esta vez no desde el pasillo, sino desde el patio interior. Alejandro estaba allí, fumando un cigarro, con la puerta de vidrio cerrada, ignorando los sollozos que se filtraban desde el piso de arriba. Ella se acercó, con cautela. «Señor, ¿no cree que sería bueno subir?», preguntó. Él no la miró. «No sirve de nada. Solo se calman cuando se cansan». Pero Camila no estaba convencida. Había algo en la forma en que los niños fijaban la vista en aquella pared blanca que le producía inquietud. No era simple incomodidad. Parecía una espera. Una espera que, tal vez, llevaba un año sin respuesta. Camila no era una mujer curiosa por costumbre, pero desde su primer día en la mansión, aquella pared sin adornos había comenzado a ocupar sus pensamientos. No era una pared cualquiera. Los gemelos, sin importar la hora o el estado de ánimo, siempre terminaban mirando hacia ella. Incluso cuando jugaban o descansaban, sus ojos se desviaban como si un hilo invisible los atrajera. Una mañana, mientras cambiaba la ropa de las cunas, decidió inspeccionarla con más detalle. Palpó la superficie lisa, fría al tacto. Del otro lado, según el plano mental que hacía del lugar, debía estar una habitación cerrada que nunca había visto abierta. Preguntó a Clara, la cocinera, si sabía qué había allí. Clara bajó la voz, mirando alrededor como si temiera que alguien la escuchara. «Ese es el dormitorio de la señora Valeria. Nadie entra desde aquella noche. El señor mandó cerrar la puerta con llave y nunca más la abrió. ¿Y la llave? Solo él la tiene». Llanto de los gemelos interrumpió la conversación. Camila corrió a la habitación y, como tantas veces, los encontró mirando la pared. Pero esta vez, Mateo extendía su pequeña mano hacia ella, como si quisiera tocar algo invisible. Camila sintió un escalofrío. No era un gesto al azar, era una búsqueda. Esa noche, al terminar sus tareas, pasó frente a la puerta cerrada. Puso el oído contra la madera y, aunque no escuchó nada, percibió un aroma tenue, una mezcla de perfume floral y ropa limpia. Era como si el tiempo dentro de ese cuarto no hubiera pasado. Al día siguiente, Camila decidió hablar con Alejandro. Lo encontró en su estudio, revisando documentos con la atención obsesiva de quien evita pensar en otra cosa. «Señor», dijo, con voz firme pero respetuosa, «creo que los niños extrañan a su madre de una forma que no hemos entendido». Él levantó la vista, frunciendo el ceño. «¿A qué se refiere?». «Siempre miran hacia la pared que da al cuarto de la señora Valeria. Creo que, quizá...». «Deberíamos abrirlo». El silencio que siguió fue denso. Alejandro dejó la pluma sobre el escritorio y apoyó las manos en la madera, como si necesitara anclarse. «Ese cuarto está cerrado por una razón», respondió finalmente. «No pienso revivir lo que pasó. No se trata de usted, señor. Se trata de ellos. Tal vez ahí esté lo que necesitan para calmarse». Alejandro la miró largo rato, como evaluando si la insolencia de aquella mujer valía la pena tolerarse. No estaba acostumbrado a que sus empleados cuestionaran sus decisiones. Sin embargo, en los ojos de Camila había una mezcla de determinación y compasión que lo descolocó. «No insista», dijo al final, y volvió a sus papeles. Camila salió del estudio, pero la idea ya había echado raíces. Si Alejandro no estaba dispuesto a abrir esa puerta, ella tendría que encontrar otra manera. Y en el fondo, intuía que detrás de esa cerradura no solo había objetos, sino la llave para sanar a una familia entera. Esa noche, Camila se quedó más tiempo de la habitual recogiendo la cocina. El resto del personal ya se había retirado a sus habitaciones, y el silencio en la mansión era tan absoluto que hasta el eco de sus pasos sobre el mármol parecía irrespetuoso. Desde el piso superior, un murmullo apenas audible le recordó que los gemelos no habían dejado de llorar. Pasó frente al pasillo del ala norte, donde la luz era más tenue.
Las paredes altas y frías parecían estrecharse, como si quisieran impedirle el paso. Y ahí estaba. Al final, la puerta cerrada. La observó detenidamente. Madera oscura, marco impecable, sin signos de desgaste, como si hubiera sido cuidada incluso en el abandono. Camila acercó la mano y rozó el pomo. Estaba frío, casi helado, a pesar de que la casa mantenía una temperatura constante. No escuchaba nada dentro, pero aquel leve aroma que había percibido antes, mezcla de flores secas y jabón delicado, seguía allí. La llave, ¿dónde podía guardarla Alejandro? Sabía que él era un hombre metódico. Probablemente tenía un lugar específico para cada cosa. Tal vez en su estudio, quizá en algún cajón cerrado. Sin embargo, entrar allí sin permiso era cruzar una línea peligrosa. A la mañana siguiente, la oportunidad se presentó sola. Alejandro tuvo que salir temprano para una reunión y dejó su estudio abierto, algo inusual. Camila, que fingía pasar con la aspiradora, vio sobre el escritorio un pequeño cuenco de cristal con un manojo de llaves. Todas eran distintas, algunas modernas, otras antiguas, de latón, con 1900 detalles ornamentales. Una, en particular, llamó su atención. Era más alargada y con el metal algo desgastado, como si hubiera sido usada muchas veces en el pasado, pero ya no en el presente. Tomó la llave, la sostuvo en la palma unos segundos. Era ligera, pero el peso de lo que representaba le oprimía el pecho. Volvió a dejarla en su sitio. No podía simplemente abrir la puerta sin avisar. ¿O sí? La decisión se aplazó cuando escuchó pasos en el pasillo. Clara traía una bandeja con café para el chofer. Camila se apartó, pero no dejó de pensar en esa llave el resto del día. Por la tarde, mientras bañaba a Mateo, notó que el pequeño, con el cabello mojado y los ojos aún enrojecidos por el llanto, giraba la cabeza hacia la pared, incluso desde el baño. Martín, en la otra bañera pequeña, hizo lo mismo. Esa coincidencia le dio la certeza que necesitaba. Esa puerta debía abrirse. La oportunidad llegó 2 días después. Alejandro viajó a Monterrey para una reunión con socios y no volvería hasta la noche. La mansión, aunque llena de personal, parecía menos vigilada. Camila entró en el estudio con el pretexto de dejar unos documentos sobre el escritorio. Tomó la llave con manos temblorosas, la escondió en el bolsillo y caminó hacia el ala norte. Frente a la puerta, respiró hondo. Escuchaba su propio corazón más fuerte que cualquier otro sonido. Introdujo la llave en la cerradura. El giro fue suave, como si el mecanismo estuviera esperando ese momento. Al abrir, una ráfaga de aire, tibio, impregnado del perfume de Valeria, la envolvió. El cuarto estaba exactamente como si ella fuera a volver en cualquier momento. La cama tendida con colcha de encaje, una bata colgada detrás de la puerta, fotos en marcos plateados sobre la mesilla. En una esquina, un tocador con frascos de perfume alineados y un cepillo con algunos cabellos dorados. Camila sintió que estaba invadiendo algo sagrado. Avanzó con cuidado, casi en puntillas. Sus dedos rozaron una fotografía donde Valeria, con el vientre redondo del embarazo, sonreía mientras Alejandro le abrazaba por detrás. La expresión de él en la imagen era completamente distinta a la que mostraba ahora. Ahí había luz en sus ojos. Fue entonces cuando vio la caja. Estaba debajo del tocador, parcialmente cubierta por una manta. Era de madera clara, con una cerradura pequeña pero sin llave. Camila probó abrirla y se dio con un leve clic. Dentro había sobres blancos, cada uno con una fecha escrita a mano y un número que correspondía a la edad de los niños. Para cuando tengas 1 año, para cuando cumplas 2, y así hasta los 18. Tomó el primero. El papel olía a tinta y perfume. No lo abrió. Sabía que esa carta debía leerla Alejandro. Cerró la caja, la sostuvo contra el pecho, y por un momento, imaginó a Valeria escribiendo cada palabra, con la esperanza de que algún día sus hijos las leerían. Cerró el cuarto con el mismo cuidado con el que lo había abierto. Ahora, más que nunca, entendía que su misión no era solo cuidar a los gemelos, sino también devolverle a Alejandro la parte de sí mismo que había sepultado junto a su esposa. Camila esperó el momento adecuado para entregar la caja. No podía hacerlo frente a otros empleados, ni en medio de una de esas jornadas en que Alejandro se sumergía en llamadas y reuniones interminables.
Debía ser un instante en el que él no pudiera escapar, ni física ni emocionalmente. La ocasión llegó una noche lluviosa. Los relámpagos iluminaban el jardín y los truenos parecían sacudir los ventanales. Mateo y Martín habían llorado más de lo habitual, y aunque Camila había logrado calmarlos un poco, sentía que el peso de su inquietud se acumulaba en el ambiente. Alejandro estaba en el estudio, sentado frente a un vaso de whisky medio vacío. No tenía la corbata puesta, y su camisa, algo arrugada, le daba un aire más humano que de costumbre. Camila entró sin pedir permiso, con la caja entre las manos. «Encontré esto», dijo colocándola sobre el escritorio. «Está en el cuarto de la señora Valeria». Alejandro levantó la vista lentamente. Su ceño se frunció, pero sus ojos se clavaron en la caja como si reconociera algo. «¿Entraste ahí?», preguntó, sin levantar la voz. «Sí, y creo que esto es para usted, y para ellos». Con manos cautelosas, Alejandro abrió la caja. Su respiración cambió al ver los sobres, cada uno con la caligrafía inconfundible de Valeria. Tomó el primero. «Para cuando tengas 1 año». Lo sostuvo como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Camila se apartó, un poco, dándole espacio. Alejandro rompió el sello y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se movían sobre las líneas, y en su rostro aparecían gestos que ella no había visto nunca. Sorpresa, dolor, ternura. En la carta, Valeria relataba cómo había sentido cada movimiento de los bebés dentro de su vientre, cómo había cantado para ellos cada noche, y cómo, pese a los riesgos médicos, decidió seguir adelante con el embarazo porque ya los amaba más que a su propia vida. Terminaba con un pedido directo. «Alejandro, abrázalos por los dos. No dejes que sientan que la muerte me llevó lejos. Haz que sientan que sigo aquí, a través de ti». El hombre dejó caer la carta sobre el escritorio, cubriéndose el rostro con ambas manos. Durante 1 minuto, no dijo nada. Camila sintió que aquel silencio no era de resistencia, sino de quiebre. Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban húmedos. Se levantó de la silla y, sin decir palabra, salió del estudio. Camila lo siguió, aunque manteniendo distancia. Subió las escaleras, entró en la habitación de los gemelos y, por primera vez desde que nacieron, tomó a uno de ellos en brazos. Era Mateo. Lo acunó torpemente, como si temiera hacerlo mal, pero el niño, lejos de llorar, se quedó en silencio, mirándolo fijamente. En la otra cuna, Martín dejó de sollozar. Camila observó la escena como si fuera un milagro silencioso. Un padre y sus hijos, reconociéndose por fin. A la mañana siguiente, algo había cambiado en la casa. No era solo que el llanto nocturno se había reducido. Era una sensación diferente en el aire, como si las paredes mismas respiraran más livianas. Alejandro apareció en la cocina temprano, algo que no sucedía nunca. No pidió café de inmediato. Preguntó por los niños. Camila aprovechó para mostrarle cómo preparar el biberón. Al principio sus manos temblaban un poco y él intentaba disimularlo con una seriedad exagerada. Pero la torpeza inicial arrancó una pequeña risa a Mateo, que lo observaba desde la trona. Alejandro levantó la vista y sonrió. Apenas, pero era suficiente para que Camila notara que la barrera comenzaba a agrietarse. Ese día, Alejandro pasó más tiempo en casa. Jugó con los gemelos en la alfombra de la sala, les enseñó a encajar piezas de un cubo de colores y hasta permitió que lo ensuciaran con papilla. Camila, desde la cocina, los observaba sin interrumpir. Sabía que este proceso debía ser suyo, íntimo, aunque ella fuera quien había encendido la chispa. Por la tarde, mientras Lesao daba de comer, Alejandro tarareó una melodía. No parecía consciente de lo que hacía hasta que Camila lo reconoció. «Esa es la canción de cuna que Valeria cantaba, ¿verdad?». Alejandro se detuvo, sorprendido. «¿Cómo lo sabes?». «La escuché en un vídeo que Clara me mostró, del baby shower». Él no respondió, pero siguió tarareando. Los niños, hipnotizados, dejaron de moverse y escucharon. Camila pensó que, quizás sin darse cuenta, Alejandro estaba cumpliendo lo que Valeria le había pedido en la carta. Abrazarlos con su voz, con su presencia, con gestos simples pero llenos de amor. Esa noche, los gemelos se durmieron sin llanto, y aunque Alejandro no lo dijo en voz alta, Camila sabía que había pasado algo importante. El primer paso hacia una familia unida había sido dado.
Había pasado casi un año desde la muerte de Valeria. La fecha se acercaba como una sombra silenciosa, y aunque Alejandro no hablaba de ello, Camila notaba que estaba más pensativo de lo habitual. Había momentos en los que se quedaba mirando por la ventana, con los gemelos en el regazo, como si midiera el tiempo que había pasado entre la noche más oscura de su vida y ese instante en el que los tres estaban juntos. Ese día amaneció soleado, como si el clima se resistiera a acompañar el duelo. Camila preparó el desayuno con cuidado: jugo fresco, pan recién horneado y la papilla favorita de Mateo y Martín. Alejandro apareció vestido con un traje sencillo, sin corbata, y les sonrió apenas. «Hoy quiero llevarlos a un lugar», dijo mirando a los niños, «a un lugar donde su mamá pueda ver lo mucho que han crecido». Antes de salir, Camila sugirió que dieran un paseo por el jardín. El césped estaba húmedo, pero el aire fresco parecía llenar de energía a los gemelos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Martín, que hasta entonces solo se desplazaba gateando, se levantó y dio 2 pasos torpes hacia Alejandro. Mateo, contagiado por la emoción, hizo lo mismo. «¡Papá!», dijeron casi al unísono, con esa voz pequeña pero clara que hizo que Alejandro quedara inmóvil. Camila, testigo de la escena, sintió un nudo en la garganta. Alejandro dejó caer la chaqueta al suelo y se agachó para recibirlos. Los abrazó con fuerza, besando sus cabecitas como si quisiera compensar cada día de distancia. Por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran de dolor, sino de un amor profundo que había estado escondido bajo capas de culpa. El cementerio estaba tranquilo, con el sonido lejano de las hojas movidas por el viento. Alejandro llevaba a Mateo de la mano y a Martín en brazos, mientras Camila caminaba detrás con un ramo de flores blancas. Se detuvieron frente a la lápida de Valeria, simple y elegante, con su nombre grabado en letras claras. «Valeria», comenzó Alejandro con la voz algo quebrada. «No sé si puedes escucharnos, pero tenía que traerte a ver esto». Se agachó y puso a los niños frente a la tumba. Ellos, sin comprender del todo, tocaron la piedra fría con curiosidad. «Nuestros hijos ya caminan y me han llamado papá por primera vez hoy», continuó. «No sé si lo estoy haciendo bien, pero prometo que cada día voy a intentarlo. Y no estoy solo». Alejandro miró hacia Camila, que se acercó con una sonrisa tímida. «Quiero que sepas que ella es ahora su madrina, la mujer que me recordó cómo ser padre, la que me ayudó a cumplir lo que me pediste en tu carta». Camila dejó las flores junto a la lápida y, en silencio, hizo una promesa para sí misma: cuidar de esos niños como si fueran parte de su propia familia. De regreso a la mansión, el ambiente era distinto. Las paredes ya no parecían oprimir, las habitaciones estaban llenas de risas, y el llanto constante se había convertido en un recuerdo lejano. Alejandro se sentó en el suelo del salón a jugar con Mateo y Martín, mientras Camila observaba desde la cocina, con la satisfacción tranquila de quien sabe que ha cumplido una misión que parecía imposible. La casa que un día fue escenario de duelo, ahora era un hogar. Y aunque Valeria ya no estaba físicamente, su amor seguía vivo en cada abrazo, en cada juego y en cada paso que Alejandro daba junto a sus hijos.